Ayer en el Evangelio Jesús decía lo siguiente: esto les harán a ustedes porque no nos han conocido ni a mi Padre ni a mí. ¿Y qué es lo que les harán? Les ha hablado estas cosas para que no tropiecen. Los expulsarán de las sinagogas. Y llegará un tiempo que cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Y esto les va a pasar, decía Jesús ayer, porque no han conocido ni a mi Padre ni a mí. Y cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de que eso es exactamente lo que le pasa a Pablo y a Silas. Pero la antífona de entrada dice una cosa muy bonita. La antífona de entrada dice: nos alegramos y nos regocijamos y damos gracias, porque el Señor nuestro Dios omnipotente ha empezado a reinar. ¿Cómo nos muestra este pasaje de los Hechos de los Apóstoles que Dios ha empezado a reinar? Pues porque normalmente cuando alguien es apresado, cuando alguien es encarcelado, sobre todo si es encarcelado injustamente, porque Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, normalmente se llenan de resentimiento, de odio, de rencor. Y sin embargo aquí vemos que Pablo y Silas, habiendo sido desnudados, azotados y luego metidos a lo más profundo del calabozo, y luego les agarraron los pies y les pusieron cadenas, les pusieron un cepo, algo muy pesado, encadenados a algo muy pesado. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? ¿Se llenaron de odio, de resentimiento? No. Dice que a medianoche estaban en oración cantando himnos al Señor. Esa es la prueba de que Dios ha empezado a reinar. Empezó a reinar en el corazón de Pablo y de Silas, y por eso el mal que estaban sufriendo no les afectaba tanto, porque en su corazón estaba lleno de Dios, es decir, en su corazón ya reinaba Dios, y por eso el mal es muy pequeñito en comparación al bien enorme que había en sus corazones. Eso es lo que significa que Dios empiece a reinar. Y todos nosotros en la vida vamos afrontando situaciones difíciles y dolorosas, pero lo que va a hacer que nosotros suframos más o suframos menos no es el tamaño de las dificultades, es el tamaño de la presencia de Dios en nuestros corazones, es qué tanto reina el amor de Dios en nuestros corazones. Porque si el amor de Dios reina en nuestros corazones, entonces seremos capaces de, como dice San Pablo, vencer el mal con el bien. Y cuando San Pablo decía hay que vencer el mal con el bien, él no estaba hablando de teoría, estaba hablando de algo que él ya había hecho. Y este pasaje nos lo demuestra, porque cuando se hace el terremoto y se abren las puertas, este pobre soldado estaba lleno de miedo porque dijo: mis autoridades, mis jefes me van a matar. Entonces sacó su espada para matarse él mismo. ¿Por qué? Porque van a pensar que yo los dejé salir. Y estaba muerto de miedo. Y San Pablo y Silas, en vez de decir sí, pues que se mate después de lo que nos hizo, no, le dijo: no te hagas daño. Le hablaron de Dios, le hablaron del amor, le hablaron de las cosas buenas que había en su corazón, y este hombre pidió bautizarse, es decir, recibió todo ese reino que ya Pablo y Silas llevaban en su corazón. Esa es la manera de transformar al mundo, esa es la manera, dejando que el reino de Dios esté en nuestro corazón, dejando que el bien en nuestro corazón sea más grande, que el amor sea más grande, que la presencia de Jesús sea más grande que el mal que afrontamos a lo largo de nuestra vida. Pero luego en el Evangelio Jesús dice una cosa muy curiosa, dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy vendrá el Paráclito. Ayer decíamos que el Paráclito, según la etimología griega, quiere decir el que está siempre a tu lado. Por eso se le dice también abogado. El abogado es que está siempre aconsejándome a mi lado. El Paráclito es el amor de Dios que siempre está a tu lado, pero no solo a tu lado, también está dentro de ti, está en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus decisiones. Y dice Jesús: si yo me voy,
Él estará en sus corazones. Porque Cristo solo podía estar en un lugar geográfico, en un momento histórico determinado. Si Jesús se encontraba en Monterrey, pues no podía estar en México, ni podía estar en Detroit, ni podía estar en la India. En cambio, el Espíritu está en todas partes. Y ese amor de Dios puede llegar a todos lados. Y gracias al Espíritu, la presencia de Jesús también llega a todos lados. Y finalmente dice Jesús que cuando venga el Espíritu de Dios, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. Esta es una frase medio emblemática, medio difícil de entender. Sin meternos en muchas complicaciones, podemos ver claramente una cosa muy sencilla, y es que cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando Él venga, podemos nosotros darnos cuenta de lo que es el mal, de lo que es el pecado, del daño que me hace y del daño que hace a los demás. Y no me convierto en alguien que hace el mal, porque recuerden lo que decía Jesús ayer. Hacemos el mal cuando no lo conocemos a Él y cuando no conocemos al Padre. Y el Espíritu Santo es el que hace que conozcamos a Cristo y que conozcamos al Padre. Entonces, cuando Él venga, nos enseñará qué es lo que no va con Jesús, qué es lo que es el desamor, porque el pecado es simplemente falta de amor, es algo contra el amor. Es el Espíritu el que nos enseñará lo que es el amor, y por eso nos enseñará también lo que no es el amor, es decir, nos enseñará el pecado. Y también nos enseñará lo que es la justicia, lo que es lo correcto, nos iluminará nuestra conciencia. Y también, como dice Jesús aquí, justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. Es decir, lo justo, lo correcto es que Jesús se pueda ir para que podamos tener al Espíritu. Y gracias al Espíritu, Él nos muestra a Jesús también y hace posible su presencia en la Eucaristía. Y finalmente, lo que corresponde al juicio. ¿Cómo entiendo yo esto? Pues Jesús dice, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que a veces nosotros hacemos el bien y nos pueden juzgar mal, como a Pablo y a Silas, y podemos pensar que haciendo el bien estamos mal juzgados y podemos incluso ser humillados o desplazados por haber hecho el bien, por haber hecho lo correcto. Y Jesús nos dice, no te preocupes, porque el Espíritu Santo te va a decir cuál es el verdadero juicio. Y ese juicio que te hacen injustamente no vale. Porque el verdadero juicio es que el príncipe de este mundo, es decir, el enemigo, el diablo, ya está condenado. No tú. A ti no te condeno, al diablo es el que condena. Entonces viene a decirnos cuál es el verdadero juicio. En otras palabras, el Espíritu viene a enseñarnos todas las cosas, la verdad y el amor, y a llevarnos a Cristo y al Padre. Pidamos a la Santísima Virgen que ella también nos lleve siempre a Cristo y al Padre.